Valeria se hundió cansada en una silla de plástico del comedor escolar y apretó las manos en torno a una taza de café caliente. Por la ventana ya empezaba a oscurecer, aunque solo eran las 5:30. Los días de marzo se acortan en Mendoza y, después de una jornada de 8 horas con los alumnos de tercero, se siente agotada. La cabeza le zumbaba por el ruido de los niños y su blusa blanca estaba manchada de zumo de fruta, regalo del pequeño Pablo, que había decidido compartir su desayuno con la profesora. El comedor estaba casi vacío. La mayoría de los profesores ya se habían ido a casa y solo el solitario vigilante, el tío Carlos, limpiaba tranquilamente las mesas del rincón más alejado. A Valeria le encantaban esos momentos de tranquilidad después de clase, cuando podías sentarte y no pensar en nada. «Tienes muy mal aspecto», dijo Rosario sentándose frente a ella con su propia taza. «¿Otra vez no has dormido bien?» Valeria asintió sin levantar la vista. Rosario era la única persona del colegio con la que podía hablar francamente. Eran amigas desde hacía 5 años, desde que Rosario había entrado a trabajar como profesora de historia en su colegio de San Martín. Pequeña, enérgica, de pelo negro corto y lengua afilada, Rosario era todo lo contrario de la callada e indecisa Valeria. Sabía defenderse, no temía expresar su opinión al director e incluso a su marido Federico, que trabajaba como mecánico en la fábrica y se caracterizaba por un carácter más bien directo. «Emiliano llegó ayer tarde del trabajo», dijo Valeria en voz baja. «Yo ya me había acostado y él se puso a revisar la nevera». Rosario arrugó la nariz. Conocía esos hábitos del marido de Valeria mejor de lo que le hubiera gustado. Emiliano Santos era un hombre al que le gustaba controlar cada pequeña cosa de la casa, desde el contenido de la nevera hasta cómo se doblaban las toallas en el baño. ¿Y qué le pasaba esta vez? Olvidé comprar ese queso francés que le encanta, Roquefort. Valeria tomó un sorbo de café, intentando no mirar a su amiga. Dice que olvido sus pedidos a propósito porque no me importa su comodidad. Rosario estudió el rostro de su amiga en silencio. Valeria era una mujer hermosa, pero parecía haberse apagado en los últimos meses. Sus ojos marrones, antes brillantes, parecían ahora apagados, y sus movimientos se habían vuelto cautelosos, como si temiera constantemente hacer algo mal. Algo en su postura, en la forma en que sostenía la taza, le pareció extraño a Rosario. «Valeria, sabes que este queso solo lo venden en una tienda al otro lado de la ciudad, ¿verdad? Y cuesta como la mitad de tu sueldo. Es una locura exigirle que vaya allí todas las semanas». «Trabaja mucho», replicó Valeria distraídamente. «Tiene derecho a un pequeño placer». «¿Pequeños placeres?», Rosario negó con la cabeza. «Valeria, escúchate. Lo estás justificando como si fuera un niño, no un hombre adulto. No lo entiendes». Valeria frotó nerviosa el borde de la servilleta. «Tiene un trabajo muy complicado. 3 farmacias, empleados, proveedores, competidores. Llega a casa agotado, y yo ni siquiera puedo crear unas condiciones normales para que descanse». «Enséñame las manos», dijo Rosario de repente. «¿Qué?». Valeria se estremeció. «Las manos. Enséñame las manos». Valeria puso de mala gana las palmas de las manos sobre la mesa. En la muñeca izquierda, casi oculta por la manga de la blusa, se veía un moratón morado oscuro del tamaño de una moneda. «Jesús, Valeria». Rosario tiró suavemente de la manga. «¿Es él?». Valeria escondió rápidamente la mano bajo la mesa. «No es nada especial, es que…». Me agarró la mano cuando me estaba explicando lo importante que era recordar sus peticiones. Debió de apretarla demasiado fuerte. ¿Demasiado fuerte? La voz de Rosario se volvió peligrosamente tranquila. «Valeria, mírame. No es la primera vez, ¿verdad?». Valeria levantó por fin la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «No me está pegando, si te refieres a eso. Es que a veces se enfada mucho cuando hago algo mal, y olvido muchas cosas y las confundo. Ayer salé demasiado la cena. Colgué mal la ropa y puse la TV en el canal equivocado». «No te atrevas a ponerle excusas».
Rosario se inclinó sobre la mesa. Valeria no tiene derecho a hacerte daño, aunque te olvides de comprar toda la tienda. No está bien. No lo entiendes. Valeria negó con la cabeza. Emiliano trabaja 12 horas al día, tiene muchas responsabilidades, y yo no puedo hacer nada bien en casa. Ayer le planché mal la camisa. ¿Y qué? También te agarró por eso. Valeria se quedó callada, lo que era más elocuente que cualquier respuesta. Recordó cómo Emiliano se había pasado un buen rato explicándole que una camisa debía plancharse primero el cuello, luego los puños y después la espalda. Cómo le había enseñado los movimientos correctos con la plancha, y cuando ella había intentado repetirlo, él, impaciente, le había quitado la plancha y lo había vuelto a hacer él mismo. Rosario, ya sabes cómo era yo antes de casarme, dijo Valeria en voz baja. Siempre olvidaba las cosas, siempre llegaba tarde. ¿Recuerdas que podía perder las llaves 3 veces en un día? Emiliano me ayudó a ser más organizada. ¿Organizada? Se sorprendió Rosario. Valeria, te has convertido en una sombra de ti misma. ¿Recuerdas cómo te reías? ¿Cómo íbamos tú y yo al cine y charlábamos hasta altas horas de la madrugada? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías? Valeria se quedó pensativa. ¿Cuándo? Parecía que había pasado mucho tiempo. Emiliano decía que los adultos no debían perder el tiempo en diversiones ociosas. Rosario se recostó en la silla. Sospechaba que no todo iba bien en el matrimonio de su amiga, pero no creía que fuera tan grave. Valeria, escúchame bien. Tienes que dejarle, ahora mismo, antes de que empiece a pegarte de verdad. No puedo. Valeria negó con la cabeza. ¿A dónde iría? No tengo dinero ni casa propia. Mi madre vive en Córdoba y aquí no conozco a nadie más que a ti. Puedes quedarte con Federico y conmigo. Encontraremos una solución. ¿Y después qué? ¿Me pasaré la vida escondida en casas ajenas? Valeria sonrió amargamente. Y entonces, tal vez sea realmente una mala esposa. A lo mejor tiene razón y me merezco. Cállate. Rosario golpeó la mesa con la palma de la mano. Nadie merece que lo traten así. Nadie. ¿Me oyes? Valeria miró a su alrededor temerosa. Afortunadamente, no había nadie más en el comedor. Incluso el tío Carlos se había ido a otra parte. Valeria, eres una mujer inteligente. Te graduaste en la universidad con un diploma rojo. Los niños te adoran. El director siempre elogia tus clases. Puedes vivir sola. Emiliano dice que mi sueldo es calderilla, que solo puedo comprar pan y leche. Emiliano dice muchas cosas, pero eso no significa que tenga razón. Rosario cogió la mano de su amiga. Escucha, tengo una idea. ¿Te acuerdas de mi prima Alicia? Trabaja en un centro de mujeres. Ayudan a mujeres en situaciones similares. Tienen abogados, psicólogos. No, Valeria apartó la mano. No quiero que la gente de fuera se entere de nuestros problemas familiares. No son problemas familiares, es violencia doméstica. No hables tan alto. Valeria miró a su alrededor. Alguien podría oírnos. Que nos oigan. Que todo el mundo sepa lo que... Rosario, para. Por favor. Valeria estaba al borde de las lágrimas. No sé qué hacer. Es que no lo sé. Rosario suspiró pesadamente. Se dio cuenta de que su amiga no estaba preparada para actuar con decisión. Todavía no. De acuerdo. Pero prométeme una cosa. Si te pega, un golpe de verdad, me llamas enseguida. A cualquier hora del día o de la noche. ¿Me lo prometes? Valeria asintió, aunque ambas se dieron cuenta de que solo eran palabras. Y una cosa más. Empieza a ahorrar dinero. Al menos 10 pesos al día. Escóndelo en algún sitio donde no lo encuentre. Podría serle útil. No puedo ahorrar. Revisa todos los cheques. Encuentra la manera. Dile que el pan cuesta 2 pesos más. O que necesitas dinero para la escuela. Piensa en algo. Valeria asintió insegura. La idea de engañar a Emiliano la asustaba, pero había algo de lógica en las palabras de Rosario. Terminaron su café en un pesado silencio.
Luego Rosario acompañó a su amiga hasta la parada y se quedó mirando el autobús que partía durante un buen rato. Tenía un mal presentimiento, pero no sabía cómo ayudar a alguien que no quería ser ayudado. En el autobús, Valeria pensó en su conversación con Rosario. Su amiga no entendía lo que significaba estar casada con un hombre como Emiliano. Era un hombre de éxito, respetado en la ciudad. Sus farmacias prosperaban, tenía contactos en la alcaldía, lo invitaban a todos los grandes eventos. ¿Y ella? Ella era solo una maestra en una escuela ordinaria. Sin él, no sería nada. En casa, Valeria fue directamente a la cocina a preparar la cena. Emiliano tenía que volver del trabajo a las 7:30, y ella siempre se aseguraba de que la comida estuviera lista para cuando llegara. Esta noche decidió cocinar su plato favorito, carne criolla con papas. Mientras la carne se asaba, puso la mesa del comedor, con una buena vajilla y servilletas de tela. A Emiliano le gustaba que en casa todo fuera bonito y festivo, como en un restaurante. A menudo decía que el hogar debía ser un lugar donde un hombre pudiera relajarse después de una dura jornada. Valeria dispuso cuidadosamente los cubiertos, comprobó que los vasos estuvieran relucientes y colocó un pequeño jarrón de flores en el centro de la mesa. Exactamente a las 7:30 sonó un portazo. Valeria comprobó rápidamente que todo estaba en su sitio y salió a recibir a su marido. «Bienvenido a casa, cariño», le dijo ayudándole a quitarse la chaqueta. Emiliano asintió con la cabeza y recorrió el vestíbulo con la mirada. Era un hombre alto, de movimientos seguros y con la costumbre de hablar en voz baja, pero asegurándose de que le escuchaban. Llevaba el pelo oscuro bien peinado hacia atrás y su caro traje le sentaba de maravilla. A sus 38 años, parecía un hombre que sabía exactamente lo que quería de la vida. «¿Cómo van los estudios?», preguntó al entrar en el comedor. «Bien. Hoy hemos repasado la tabla de multiplicar por 4. Los niños aprenden rápido. Espero que no te hayas quedado hasta tarde después de clase». Había una ligera amenaza en su voz. «No, claro que no. Volví a casa nada más terminar las clases. Fue una pequeña mentira». Valeria no creyó necesario contar la conversación con Rosario. Emiliano se sentó a la mesa y desplegó la servilleta. Valeria le sirvió carne y patatas y se sentó frente a él. «Hoy he tenido conversaciones interesantes», dijo cortando la carne. «He conocido a la familia Aguirre. Tienen una empresa de equipos médicos, un conocido muy prometedor». Valeria asintió, mostrando que estaba escuchando. A Emiliano le gustaba hablar de su trabajo, y ella había aprendido a hacer las preguntas adecuadas en el momento oportuno. «Nos ofrecen una colaboración exclusiva. Sus equipos solo se venderán en nuestras farmacias. Podría aumentar los beneficios un 30%. «Es maravilloso», dijo Valeria. «¿De qué tipo de equipos se trata?» «Todo tipo de aparatos médicos, tonómetros, glucómetros, inhaladores, de calidad alemanes. La gente está dispuesta a pagar por la calidad. Los Aguirre son una familia muy poderosa. Tienen conexiones en el gobierno provincial. ¿Sabes lo que eso significa?» Valeria negó con la cabeza. «Significa que estamos alcanzando un nuevo nivel. Puede que pronto abra una cuarta farmacia, o puede que incluso una quinta». Emiliano dejó el tenedor y miró a su mujer. «El sábado iremos a cenar a su casa, toda la familia. Llevarás un vestido azul y te portarás bien». «Por supuesto, cariño. ¿Quién más viene?» «Roberto Aguirre y su esposa Elena, su hijo Damián y su esposa, tal vez algunos otros socios». Emiliano miró a Valeria con atención. «Son muy sensibles con la etiqueta. No quiero ruborizarme por tu comportamiento, como la última vez en casa de los Méndez». Valeria recordó aquella noche. Se le había caído accidentalmente la copa de vino, y Emiliano se había pasado media hora explicándole lo avergonzado que se sentía delante de gente importante. «Tendré cuidado», prometió. «Quizá puedas recordarme las reglas básicas. No interrumpas a los hombres cuando están hablando. No cojas la comida con las manos. No bebas demasiado rápido.
No te rías demasiado alto. Y lo más importante, no digas nada sobre tu trabajo. A nadie le interesa oír hablar de problemas escolares. Valeria asintió, anotando mentalmente cada palabra. Y procura estar presentable. Ve a la peluquería, hazte la manicura. Te daré algo de dinero. Gracias, cariño. Emiliano asintió y siguió comiendo. Valeria también empezó a comer su ración, intentando no pensar en el moratón de la muñeca. Por cierto, dijo Emiliano sin levantar la vista del plato, creo que deberías dejar los estudios. Valeria casi se atraganta. ¿Qué? Ya me has oído. No me gusta que te pases el día con desconocidos. Además, si las cosas van bien, voy a necesitar ayuda. Alguien tiene que hacer las tareas domésticas, recibir invitados, representar a la familia en eventos sociales. Pero, Emiliano, me encanta mi trabajo. Los niños. Los niños no son tuyos. Deberías tener tus propios hijos. Él la miró. Ya hemos hablado de esto antes. Valeria guardó silencio. Sí que lo habían hablado. Emiliano quería tener hijos, pero de momento no funcionaba. El médico dijo que no les pasaba nada a ninguno de los dos, que solo tenían que esperar. Pero Emiliano pensaba que el estrés del trabajo impedía a Valeria quedarse embarazada. Piénsalo, le dijo. No tienes que decidirlo ahora, pero en los próximos meses habría que abordar la cuestión. Después de cenar, Emiliano se fue al salón a ver las noticias y Valeria se quedó lavando los platos. Estaba guardando los platos en la alacena cuando oyó su voz disgustada desde el dormitorio. «Valeria, ven enseguida». Su corazón se aceleró. Se limpió rápidamente las manos y entró en el dormitorio. Emiliano estaba junto al armario, con una camisa blanca en las manos. «¿Qué es esto?», preguntó señalando el cuello. Valeria la miró más de cerca. Había unas manchas amarillentas en el cuello. Lo lavé ayer con detergente normal. Quizá debería haber usado un blanqueador especial. ¿Tal vez? La voz de Emiliano se volvió peligrosamente tranquila. Valeria, es una camisa de $200. $200, y la estás lavando con unos polvos baratos de supermercado. Lo siento, no estaba pensando. Emiliano tiró la camisa sobre la cama. Nunca piensas, te olvidas del queso, arruinas tus camisas. ¿Y ahora qué? ¿Vas a quemar la casa? Valeria estaba con la cabeza gacha. Sabía que era mejor no poner excusas cuando él estaba de ese humor. Mañana me compraré una camisa nueva, dijo en voz baja. ¿Con qué dinero? ¿Con tu miserable sueldo de maestra? Emiliano se acercó más a ella. Yo trabajo como un demonio para mantenernos, y tú ni siquiera sabes lavar bien una simple camisa. Emiliano, por favor, no te enfades. No volveré a hacerlo. ¿No lo harás? Le agarró la barbilla, obligándola a mirarle. Todos los días dices que no lo volverás a hacer, y luego vuelves a meter la pata, o te olvidas. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. Valeria intentó apartarse, pero él la sujetó con fuerza. Quizá necesites que te recuerde lo importante que es prestar atención a las pequeñas cosas, dijo en voz baja. Valeria vio la expresión familiar en sus ojos y se sobresaltó. Ayer había empezado igual. Al día siguiente, Valeria intentó comportarse como de costumbre, pero los moratones de la barbilla, que cubrió cuidadosamente con base de maquillaje, seguían recordándole la noche anterior. Afortunadamente, los niños no se dieron cuenta de nada. Estaban demasiado absortos en su nuevo tema de matemáticas. Después de la tercera lección, el pequeño Matías Ramírez, uno de los alumnos más flojos de la clase, se acercó a ella. El chico era callado y tímido. A menudo se quedaba rezagado con respecto al programa, y Valeria siempre intentaba prestarle más atención. «Señora Valeria», dijo en voz baja, «no he vuelto a resolver problemas con restos». Valeria miró el reloj. Aún faltaban 2 horas, pero sabía que el chico necesitaba ayuda ahora o se confundiría. «Muy bien, Matías. Quédate después de clase y lo solucionaremos».
El resto de las clases transcurrió como de costumbre, pero Valeria no dejaba de pensar en que Emiliano la esperaba en casa a las 4 en punto. Ella nunca llegaba tarde, y él estaba acostumbrado, pero Matías necesitaba ayuda de verdad, y sus padres trabajaban hasta tarde y no podían darle clases en casa. Cuando sonó el último timbre, la mayoría de los niños recogieron rápidamente sus mochilas y salieron corriendo. Matías se quedó sentado en su pupitre, esperando pacientemente. Valeria sacó otros libros de texto y se sentó a su lado. Primero vamos a repetir qué es la división con resto, dijo en voz baja. El chico asintió, escuchando atentamente la explicación. Valeria le mostró pacientemente distintas formas de resolver el problema, dibujó diagramas y le dio ejemplos de la vida. Al cabo de media hora, Matías empezó a entender la lógica y se le iluminaron los ojos. «Lo he entendido», exclamó. Cuando dividimos 17 entre 5, obtenemos 3 números enteros y 2 en el resto. Así es, sonrió Valeria. Ya ves, se puede hacer cualquier cosa, solo necesitas un poco de tiempo. Siguieron practicando durante media hora más. Cuando Valeria estuvo segura de que el chico había aprendido de verdad la materia, miró el reloj y se horrorizó. Ya eran las 5:30. Matías, ya basta por hoy. Lo has hecho bien. Mañana seguimos, ¿vale? El chico asintió contento, recogió sus cosas y salió corriendo. Valeria ordenó rápidamente la clase, cogió su bolso y corrió a la parada del autobús. En el autobús miró nerviosa el reloj y se dio cuenta de que llegaría a casa casi 1 hora tarde. La casa la recibió en silencio. Valeria abrió la puerta con cautela, esperando que Emiliano no hubiera vuelto aún del trabajo, pero su coche estaba aparcado en la entrada. «¿Emiliano?», llamó suavemente al entrar en el vestíbulo. «¿Dónde te habías metido?». Su voz procedía del salón. Valeria se quitó los zapatos y entró en el salón. Emiliano estaba sentado en un sillón con los brazos cruzados sobre el pecho. Se le notaba en la cara que estaba conteniendo la rabia. «Me quedé hasta tarde en el colegio. Estaba ayudando a un alumno con las matemáticas». «¿Tarde?». Se levantó lentamente. «¿1 hora? ¿Y ni siquiera me llamaste para avisarme?». «No tuve ocasión de llamar». El chico necesitaba ayuda de verdad y no podía dejarle. «¿El niño?». La voz de Emiliano se volvió peligrosamente tranquila. «¿Qué chico?». «Matías. Tiene 8 años. Está detrás en el programa». «No me importa la edad que tenga», estalló Emiliano. «Tenías que estar en casa a las 4. Llegué del trabajo y me encontré la casa vacía. Lo siento, no pensé». «No pensaste, o te quedaste hasta tarde a propósito». Se acercó más a ella. «Quizá no salías con un estudiante, sino con otra persona». Valeria lo miró atónita. «¿De qué estás hablando?». «De que una mujer casada no debe quedarse hasta tarde en el trabajo sin una buena razón, que podría tener otras razones para no volver corriendo a casa». «Emiliano, ¿de verdad crees que te engañaría con un niño de 8 años?». «No con un niño, con su padre, o con uno de los profesores, o con el director». Emiliano hablaba cada vez más alto. «Sé cómo miran esos hombres a las profesoras jóvenes». Valeria no podía creer lo que estaba oyendo. En 7 años de matrimonio nunca le había dado motivos de celos. «Es una locura. Yo nunca...». «Cállate», gritó él. «No dejaré que me vuelvas a engañar. Mañana irás a la oficina del director y presentarás tu carta de dimisión». «¿Qué? No, no puedo». «Puedes y lo harás». Emiliano la agarró por los hombros. «No dejaré que mi mujer se vaya con el pretexto del trabajo». «Emiliano, por favor, escúchame». Realmente estaba ayudando al niño. Puedes preguntarle al director, a los otros profesores. «No voy a preguntar a nadie», la sacudió por los hombros. «Vas a dimitir y ya está». «Pero es mi trabajo. No puedo dejarlo así como así. Tu trabajo es ser esposa». Emiliano se dio la vuelta y la abofeteó.
La bofetada fue tan fuerte que Valeria se tambaleó y cayó al sofá. Al instante, la mejilla le ardió de dolor. Se llevó la palma de la mano a la cara, incapaz de creer lo que había ocurrido. Ya te lo he explicado, susurró. Me estás mintiendo. Emiliano estaba de pie junto a ella, respirando agitadamente. Y seguirás mintiendo hasta que te quite esa costumbre. Valeria se sentó en el sofá, sujetándose la mejilla. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se atrevía a moverse. Mañana por la mañana vas a ver al director y renuncias. Si no lo haces, yo misma iré a la escuela y montaré tal escándalo que no podrás volver a trabajar como maestra. ¿Lo has entendido? Valeria asintió sin levantar la vista. Ahora vete a hacer la cena. Y no vuelvas a atreverte a llegar tarde a casa. Emiliano salió del salón dando un portazo. Valeria se quedó sentada en el sofá, intentando comprender lo que había pasado. Le había pegado de verdad. No le había apretado el brazo, ni la había sacudido por los hombros, sino que la había golpeado en la cara como a una niña traviesa. Se levantó despacio y fue al baño a mirarse en el espejo. Tenía la huella de una mano en la mejilla izquierda, que poco a poco se iba convirtiendo en un moratón. No se podía disimular con base de maquillaje. A la mañana siguiente, Valeria se despertó temprano, pero permaneció mucho tiempo en la cama, sin atreverse a levantarse. Emiliano ya se había ido a trabajar y la casa estaba en silencio. El moratón de la mejilla estaba aún más brillante, y ella sabía que no había forma de ocultarlo. En la escuela, fue directamente al despacho del director. Aurelio Campos era un hombre amable que se preocupaba de verdad por sus profesores. Cuando vio a Valeria, enseguida se dio cuenta del moratón. «Valeria, ¿qué te pasa en la cara?», preguntó preocupado. «Me caí en casa», mintió ella rápidamente. «Me resbalé en el baño». El director la miró atentamente, pero no dijo nada. «Señor Campos, tengo que hablar con usted». Valeria sacó un papel del bolso. «Quiero escribir una carta de dimisión». «¿Qué?», el director se sorprendió. «Valeria, eres una de nuestras mejores profesoras. Los niños te adoran. Los padres están contentos contigo». «Ya lo sé, pero tengo una emergencia familiar. Mi marido cree que debería pasar más tiempo en casa». Aurelio Campos estudió su rostro en silencio. Llevaba 20 años trabajando en el colegio y había visto a todo tipo de gente. El moratón de la mejilla de Valeria no parecía el resultado de una caída. «Valeria, si tienes algún problema en casa, puedes hablar conmigo. Encontraremos una solución». «No, estoy bien. Solo quiero dejarlo». Valeria intentó hablar con seguridad, pero le temblaba la voz. El director suspiró pesadamente. «Está bien, si esa es tu decisión final, pero que sepas que la puerta siempre está abierta para ti. Si quieres volver, serás bienvenida». «Gracias», susurró Valeria débilmente. Escribió la solicitud y se la entregó al director. Luego fue a su clase a recoger sus efectos personales. Los niños aún no habían entrado y los pasillos estaban en silencio. Valeria metió lentamente en una caja los libros de texto, las fotos, los dibujos infantiles que le habían regalado sus alumnos. «¿Valeria?». Rosario apareció en la puerta. «¿Qué haces?». «Haciendo las maletas». «Lo dejo». «¿Qué?». Rosario se acercó y vio el moratón en la cara de su amiga. «Jesús, ¿qué te ha hecho?». «No ha sido nada. Solo tuvimos una pelea». «¿No fue para tanto?». Rosario estaba furiosa. «Valeria, mírate, te ha dado una paliza. No hables tan alto». Valeria miró a su alrededor. «Alguien podría oírte. Que te oigan». Rosario agarró las manos de su amiga. «Valeria, este es el final. Esta noche te vas a casa de mi prima. Te conseguiremos un abogado, pondremos una denuncia». «No», se apartó Valeria. «No quiero involucrar a nadie, es un asunto familiar». «¿Qué asunto familiar?». «Es un delito». «Rosario, por favor, solo quiero recoger mis cosas e irme a casa». Rosario miró a su amiga con dolor y rabia.
Se daba cuenta de que Valeria aún no estaba preparada para luchar, pero no podía seguir callada. ¿Sabes una cosa? Ya está bien. Esta noche voy a ir a tu casa y voy a hablar con ese cabrón. No lo hagas, dijo Valeria con miedo. Solo empeorará las cosas. No puede empeorar. Rosario se dirigió a la puerta. Y me llevo a Federico conmigo. Que ese tirano intente levantarle la mano a una mujer en presencia de un hombre de verdad. Valeria quiso detener a su amiga, pero ya se había marchado. Con el corazón encogido, siguió haciendo las maletas. Por la noche, Valeria estaba sentada en la cocina pelando patatas para la cena cuando sonó el timbre. Miró por la ventana y vio a Rosario y a su marido. Se le desplomó el corazón. ¿Quién es?, preguntó Emiliano saliendo del salón. Rosario con Federico. Emiliano frunció el ceño, pero fue a abrir la puerta. Buenas noches, dijo fríamente. Buenas noches, respondió Rosario. Queremos hablar con Valeria. Valeria está ocupada, está preparando la cena. Entonces esperaremos. Rosario entró decididamente en la casa sin esperar invitación. Federico la siguió. Era un hombre corpulento de unos 35 años, con las manos callosas y la cara seria. «¡Valeria!», gritó Rosario. «¡Ven aquí!». Valeria apareció en el pasillo, todavía con el pelapatatas en la mano. «Rosario, ¿qué haces?». «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo». Rosario se volvió hacia Emiliano. «Así que eso es lo que eres, un héroe que pega a las mujeres». «¿Cómo dices?». Emiliano se enderezó. «Me has entendido perfectamente, pavo engreído. ¿Crees que puedes maltratar impunemente a tu mujer? No sé de qué me hablas, y te pido que te vayas de mi casa inmediatamente. Y yo te pido que dejes de golpear a Valeria inmediatamente». Rosario se acercó más a él. «Mírale la cara. ¿Es obra tuya?». Emiliano miró a su mujer y luego a Rosario. «Lo que pase entre mi mujer y yo no es asunto tuyo». «Sí que lo es. Valeria es mi amiga y no permitiré que nadie le haga daño». «Rosario, por favor», dijo Valeria en voz baja. «No lo hagas». «Sí que lo hagas». Rosario estaba furiosa. «Alguien tiene que decirle la verdad a este tirano». «Ya basta», dijo Emiliano en voz baja pero amenazante. «Fuera de mi casa, ahora mismo. ¿Y qué harás si no nos vamos? ¿Pegarme?». Rosario lo miró burlona. «Inténtalo. Mi marido te enseñará a tratar a las mujeres». Federico había permanecido en silencio todo este tiempo, pero ahora dio un paso adelante. «Emiliano, ¿eh?», dijo en voz baja. «Escúchame bien. Si vuelves a tocar a Valeria tendrás que vértelas conmigo. ¿Lo has entendido?». Emiliano se puso pálido. Federico era una cabeza más alto que él y mucho más fuerte. «¿Me estáis amenazando en mi propia casa?». «Te estamos avisando», respondió Federico con calma. «Valeria es una buena persona. No se merece que la traten así». «Fuera de aquí», gritó Emiliano. «Sal ahora mismo o llamo a la policía». «Llámalos», dijo Rosario. «Les dirás cómo golpeaste a tu esposa. Creo que les interesaría». Emiliano corrió hacia la puerta y la abrió de un tirón. «Fuera, sal de una vez». Rosario abrazó a Valeria. «Si pasa algo, llámame enseguida. Iré cuando quieras». «¿Me lo prometes?», susurró al oído de Valeria. «Te lo prometo». Rosario y Federico se marcharon. Emiliano dio un portazo y se volvió hacia su mujer. Tenía la cara blanca de rabia. «¿Cómo te atreves?», siseó. «¿Cómo te atreves a traerlos aquí?». «Yo no los he traído. Vinieron por su cuenta». «No me mientas. Te quejaste de mí con ese tonto». «No, yo...». «Cállate». Emiliano la agarró por el pelo. «Me avergonzaste delante de extraños». La arrastró por el pasillo. Valeria intentó soltarse, pero él la sujetó con fuerza. «Emiliano, suéltame. Me duele». «¿Te duele?». Se detuvo de un tirón. «Todavía no sabes lo que es el dolor». La empujó tan fuerte que cayó al suelo. Luego empezó a perseguirla por toda la casa, gritándole que lo había deshonrado, que era una desagradecida, que él se lo había dado todo
y ella había metido a extraños en casa para humillarlo. Valeria intentaba huir, pero él la alcanzaba en todas las habitaciones. Finalmente salió corriendo al patio, con la esperanza de que no se atreviera a atacarla en la calle, pero Emiliano la siguió. ¿Crees que no te atraparé en la calle?, siseó, alcanzándola en la puerta. La agarró por el hombro, la hizo girar y la abofeteó con tal fuerza que cayó al suelo. El golpe le dio en el mismo sitio donde ayer ya tenía el moratón. «No vuelvas a deshonrarme», gritó, poniéndose sobre ella. «Nunca más. ¿Me oyes?». Valeria estaba tendida en el frío suelo, sujetándose la cara. Tenía sabor a sangre en la boca. «Levántate y entra en casa», le ordenó Emiliano. «Y no vuelvas a ver a esta gente en la puerta de mi casa». A la mañana siguiente volvió a sonar el timbre. Valeria, que apenas podía levantarse de la cama por el dolor que sentía en la cara y en el hombro, fue a abrir. En el umbral estaba su suegra, Camila Santos. «Buenas tardes, querida», dijo al entrar en la casa. Camila era una mujer de 62 años, elegante y siempre impecablemente vestida. Vivía en otra parte de la ciudad y raramente la visitaba, pero cuando lo hacía, siempre recorría la casa con atención, como si quisiera comprobar cómo Valeria estaba cumpliendo con sus deberes de anfitriona. «Bienvenida», dijo Valeria, intentando girar hacia el lado izquierdo de la cara de su suegra. Pero Camila era una mujer observadora. Enseguida notó el moretón. «¿Qué te pasa en la cara?», preguntó. «Me caí», respondió Valeria maquinalmente. «¿Te has caído?». Camila se acercó y examinó el hematoma. «Interesante. ¿Dónde está Emiliano?». «Trabajando». «Ya veo». Camila fue al salón y se sentó en un sillón. «Valeria, siéntate. Necesito hablar contigo». Valeria, vacilante, se sentó enfrente. «Emiliano me llamó ayer», comenzó Camila. «Me contó lo de la visita de tus amigos. Una historia muy desagradable». Valeria guardó silencio. «Sabes, cariño, los hombres pueden tener mal genio, sobre todo cuando se les provoca». Camila miró a su cuñada con atención. «Mi difunto marido también perdía la paciencia a veces cuando yo me comportaba de forma inapropiada». «Yo no me porté mal», dijo Valeria en voz baja. «¿No? ¿Trajiste extraños a casa para insultar al cabeza de familia?». «Yo no los traje. Vinieron por su cuenta. Y tú les dejaste entrar. Y les dejaste humillar a mi hijo en su propia casa». Camila se inclinó hacia adelante. «Valerie, eres una mujer casada. Es tu deber apoyar a tu marido, no ponerlo en peligro. Pero él... ¿él qué? ¿Te castigó por tu mal comportamiento?». Camila miró el moretón. «Y con razón. A veces las mujeres necesitan que se les recuerde cuál es su lugar». Valeria no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Crees que es normal que me pegue?». «Creo que es normal que un hombre saque a relucir a su mujer cuando olvida sus responsabilidades». Camila se levantó. «Emiliano es un buen marido, te mantiene, te dio un hogar, una posición en la sociedad. ¿Y qué le das tú a cambio? Problemas y vergüenza». «Trato de ser una buena esposa». «No te esfuerzas lo suficiente». Camila se dirige a la puerta. «Mi consejo es que no me des una razón para castigarte. Sé obediente y no habrá problemas». Se fue, dejando a Valeria en completa confusión. Incluso a su suegra le pareció normal lo que estaba pasando en su casa. Por la noche, llegó Emiliano. Se mostró tranquilo e incluso cariñoso, como si no hubiera pasado nada. Durante la cena habló de trabajo, preguntó cómo le había ido el día a Valeria. Ella contestó con una sola palabra, aún no recuperada de la conversación matinal con su suegra. «Por cierto», dijo Emiliano terminando el postre, «dame tu teléfono». «¿Por qué?». «Quiero ver con quién te mandas mensajes. Después del incidente de ayer necesito estar seguro de que no hablas de nuestros asuntos familiares con extraños». Valeria dudó. El teléfono era su último vínculo con el mundo exterior. «Emiliano, no le voy a contar nada a nadie». «El teléfono», repitió con frialdad. Valeria sacó lentamente el teléfono del bolso y lo puso sobre la mesa.
Emiliano lo cogió y se lo metió en el bolsillo de la chaqueta. ¿Cuándo voy a recuperarlo? Cuando estés seguro de que se puede confiar en ti. Se levantó de la mesa. Mientras tanto, te quedas en casa. Nada de visitas a tus amigas, nada de salir sin mí. Si necesitas salir, pide permiso. Valeria se sentó a la mesa, dándose cuenta de que acababa de convertirse en una prisionera en su propia casa. Hacía una semana que Emiliano le había quitado el teléfono a Valeria. Una semana de encierro en su propia casa, una semana de silencio y miedo. Valeria se despertaba cada mañana con la esperanza de que la pesadilla terminara, pero día tras día solo empeoraba. Emiliano se fue a trabajar a las 8:30, habiendo cerrado antes todas las puertas. Valeria oía el chasquido de la cerradura de la puerta principal, el coche arrancando, el sonido del motor desvaneciéndose en la distancia. Luego se hizo el silencio ensordecedor y aplastante de una casa vacía. Al principio intentó ocuparse de las tareas domésticas. Lavaba los suelos, que ya estaban limpios, volvía a lavar la ropa, preparaba comidas complicadas para las que nunca había tenido tiempo. Pero al final del tercer día, me di cuenta de que no funcionaba. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa y sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que ocurría en su vida. Pensaba en la escuela, en sus hijos, en sus colegas. Se preguntó qué pensarían de su repentino despido. Matías Ramírez debe estar atrasado en matemáticas otra vez. ¿Y quién enseña ahora en su clase de tercero? El director Campos probablemente ha encontrado un sustituto, pero será difícil para el nuevo profesor ponerse en contacto con los niños en pleno curso escolar. Al cuarto día, Valeria intentó salir de casa. Se dirigió a la puerta principal, tiró del picaporte, pero la puerta no se movió. Emiliano la había cerrado con llave. Recorrió la casa y comprobó las ventanas, pero todas estaban cerradas por dentro con cerraduras especiales, cuyas llaves llevaba consigo su marido. La única ventana que se abría era la del dormitorio del primer piso, pero daba al patio y era imposible saltar desde semejante altura. Valeria permaneció mucho tiempo junto a aquella ventana, mirando a la calle, por donde pasaba la gente, circulaban los coches y se hacía vida normal. Al quinto día empezó a darse cuenta de que se estaba volviendo loca poco a poco. Hablaba consigo misma, planeaba clases para alumnos inexistentes, contaba a las paredes en blanco cómo había ido el día. Cuando Emiliano volvía por la tarde, ella le saludaba aliviada. Por fin una persona viva con la que hablar, pero las conversaciones eran unilaterales. Emiliano hablaba de trabajo, de planes, de nuevos socios. Valeria escuchaba, asentía, hacía preguntas, pero por dentro sentía que se estaba convirtiendo en una sombra. Tenía miedo de decir algo equivocado, miedo de reaccionar mal, miedo de dar una razón para un nuevo castigo. El séptimo día comenzó como de costumbre. Emiliano desayunó, dio instrucciones a Valeria para el día, qué cocinar para comer, qué camisa planchar, en qué orden ordenar las habitaciones, y se marchó a trabajar. Valeria se quedó sola en su hermosa prisión. Estaba fregando los platos después del desayuno cuando oyó un ruido extraño en el patio. Al principio pensó que era un gato o un pájaro, pero luego el sonido se repitió. Valeria se limpió las manos y se acercó a la ventana de la cocina. En el patio, cerca de la alta valla, había dos personas. Valeria miró atentamente y casi chilló de alegría. Eran Rosario y Federico. Rosario agitaba los brazos tratando de llamar la atención, y Federico miraba la valla como evaluando la posibilidad de saltarla. Valeria abrió rápidamente la ventana. «¡Rosario!», susurró, temiendo que la oyeran los vecinos. «¡Valeria!». Rosario corrió hacia la valla. «¡Por fin! Llevamos media hora aquí parados. ¿Qué hacéis? Emiliano me matará si se entera». «Y no se lo vamos a decir», dijo Federico acercándose a la valla. «Ayúdame». «No lo hagas», dijo Valeria con miedo. «Si los vecinos ven...». «Los vecinos están trabajando», dijo Rosario. «Lo hemos comprobado.
Federico, vamos. Federico era ágil. Trepó rápidamente por la valla de 2 metros de altura y ayudó a Rosario. Se acercaron a la casa y se colocaron bajo la ventana de la cocina. ¿Por qué no abres la puerta?, preguntó Rosario. Porque está cerrada, respondió Valeria. Emiliano me deja encerrada cuando se va a trabajar. Rosario se sorprendió. Valeria, ¿te das cuenta de que eso es ilegal? Nadie tiene derecho a encerrar a un hombre. Dice que así es más seguro, que hay muchos criminales en la ciudad. Él es el criminal. Federico estaba indignado. Valeria, debes dejarle inmediatamente. ¿A dónde? Valeria agitó las manos con impotencia. No tengo dinero, ni trabajo, ni siquiera documentos. Se lo ha llevado todo. Te ayudaremos, dijo Rosario. Vive con nosotros hasta que encuentres trabajo. Federico está de acuerdo, ¿no? Por supuesto, asintió Federico. No podemos dejarte así. No lo entiendes, Valeria negó con la cabeza. Si me voy, me encontrará. Conoce toda la ciudad, tiene contactos en todas partes. Y entonces, ¿qué haría yo? No sé hacer otra cosa que enseñar. Pues vuelve a la enseñanza, exclamó Rosario. El director Campos dijo que mantendrías el puesto. Emiliano no me deja trabajar. Cree que una mujer casada debe quedarse en casa. Emiliano no es un rey. Rosario estaba furiosa. Valeria, escúchame. Ahora mismo, recoge tus cosas y vete. Te ayudaremos a saltar la valla. No puedo, gritó Valeria. Tengo miedo. Me encontrará y me matará. No lo hará. En el siglo XXI, la gente no mata a sus esposas por dejarlas. No conoces a Emiliano, susurró Valeria. Es capaz de cualquier cosa. Rosario y Federico se miraron. Era evidente que el amigo de su amiga estaba en estado crítico. Está bien, dijo Rosario. Si no puedes irte solo, te ayudaremos de otra manera. Haré una denuncia a la policía. Diré que te retienen contra tu voluntad. No. Valeria se agarró al alféizar de la ventana. Rosario, por favor, no. Solo empeorarás las cosas. ¿Cómo puede empeorar? No puede empeorar. Puede. Si la policía se involucra, Emiliano se enfadará aún más. Y entonces la policía se irá y me quedaré sola con él. Pero hay que hacer algo. Dame tiempo, suplicó Valeria. Quizá encuentre una salida por mí misma. ¿Cuánto tiempo queda? Federico miró su reloj. Valeria, no podemos dejarte vivir así. No es vivir, es una existencia. Una semana, dijo Valeria. Dame una semana más. De acuerdo, aceptó Rosario a regañadientes. Pero si nada cambia después de una semana, iré a la policía. Te prometo que pensaré en lo que me has dicho. Valeria, ¿por qué no te recogemos ahora mismo?, sugirió Federico. Podría tirar la puerta abajo y marcharnos todos juntos. No, sacudió Valeria la cabeza, temerosa. Sabrá que has estado aquí. Y entonces, ¿y luego qué? Luego hará que no pueda volver a comunicarme contigo. Se mudará a otra ciudad o algo así. Rosario se dio cuenta de que su amiga no estaba preparada para actuar con decisión. El miedo la paralizaba por completo. De acuerdo, dijo. Pero si te pasa algo, nunca me lo perdonaré. No pasará nada, mintió Valeria. Tendré cuidado. Valeria. Federico se acercó a la ventana. Si te vuelve a pegar, grita. Grita todo lo fuerte que puedas. Los vecinos te oirán y llamarán a la policía. Vale, asintió Valeria, aunque sabía que no podía hacerlo. Rosario y Federico se marcharon, trepando de nuevo por la valla. Valeria permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el patio vacío. Por primera vez en una semana, sintió que no estaba sola, pero al mismo tiempo, su miedo se intensificó. ¿Y si Emiliano se enteraba de la visita? ¿Y si los vecinos lo habían visto y se lo contaban? Por la noche, Emiliano volvió del trabajo a la hora habitual. Valeria le recibió en la puerta, como de costumbre. Estaba de buen humor, hablando de las negociaciones con nuevos proveedores, alabando la cena que ella había preparado. ¿Qué tal el día?, le preguntó con el postre. Normal, respondió Valeria.
planchando, limpiando, cocinando. Bien, mañana te traeré unos libros nuevos sobre tareas domésticas. Creo que te vendrá bien estudiarlos. Valeria asintió, intentando parecer agradecida. Pasaron una tarde tranquila viendo la televisión. Emiliano incluso dejó que Valeria eligiera el canal. Empezó a pensar que quizá las cosas no iban tan mal como Rosario le hacía creer. Quizá exageraba los problemas. Pero a las 10:30 sonó el timbre. Emiliano levantó la cabeza del periódico. ¿Quién podía ser a estas horas? A Valeria le dio un vuelco el corazón. Se dio cuenta de que era la policía. No lo sé, dijo, tratando de mantener la calma. Emiliano se dirigió a la puerta. Valeria le oyó hablar con alguien en el pasillo. «Buenas noches», dijo una voz masculina desconocida. «Oficial Moreno, policía de Mendoza. ¿Puedo pasar?» «Por supuesto», contestó Emiliano. «¿De qué se trata?» «Recibimos una denuncia de que una mujer puede estar en esta casa contra su voluntad». Valeria cerró los ojos. Rosario fue a la policía después de todo, inmediatamente, sin esperar una semana. «Debe de haber algún error», dijo Emiliano. «Mi mujer está en casa. Vamos a pasar la tarde juntos. Sin embargo, tenemos que hablar con ella en persona». «Sí, claro». «Valeria», gritó Emiliano. «Ven aquí, querida». Valeria se levantó despacio y salió al pasillo. Allí estaban dos policías, un hombre mayor y una mujer joven. «Buenas noches, señora Santos», dijo el agente Moreno. «¿Cómo se encuentra?» «Bien», respondió Valeria. «Gracias. ¿Está usted en esta casa por voluntad propia?» Valeria sintió que Emiliano se tensaba a su lado. «Sí, claro. Esta es mi casa. ¿Nadie te obliga a quedarte aquí?» «No», dijo Valeria negando con la cabeza. «Mi marido y yo estábamos pasando una tarde tranquila en casa». «Ya veo». El agente Moreno la miró atentamente. «¿Y el hecho de que no pueda salir de casa? ¿Que las puertas están cerradas?» «Es por motivos de seguridad», intervino Emiliano. «Ha habido robos en nuestro barrio. No quiero que mi mujer corra riesgos». «Señora Santos», la joven policía se volvió hacia Valeria. «¿Podemos hablar a solas?» Valeria miró a Emiliano. Sonreía, pero había una advertencia en sus ojos. «No veo la necesidad», dijo ella. «No tenemos secretos el uno para el otro». «Entonces, enséñenos la casa», pidió el agente Moreno. «Es el procedimiento habitual». Emiliano condujo a los policías por la casa. Valeria caminaba a su lado, fingiendo ser una esposa feliz. Les enseñó la cocina donde preparaba la cena, el salón donde veían la tele, el dormitorio donde dormían juntos. «Todo parece normal», dijo el agente Moreno. «Disculpen las molestias. Al parecer alguien ha malinterpretado la situación». «No pasa nada», contestó Emiliano. «Están haciendo su trabajo». Los policías se marcharon. Emiliano cerró la puerta y se volvió hacia su mujer. Tenía el rostro sombrío. «¿Quién los ha llamado?», preguntó en voz baja. «No lo sé», susurró Valeria. «¿No lo sabe?» Emiliano se acercó lentamente. «¿Quién sabe que las puertas están cerradas? ¿Quién se lo diría a la policía?» «Emiliano, de verdad que no lo sé». «Tu amiga», dijo. «La estúpida de Rosario. Estaba aquí, ¿no?» «No», Valeria negó con la cabeza. «¿Cómo iba a estar? La casa está cerrada. No me mientas». Emiliano la agarró por los hombros. «Estuvo aquí. Confiesa». Valeria se dio cuenta de que no la soltaría, así que hizo lo que pensó que era la única salida. Cayó de rodillas ante su marido. «Lo siento», susurró, agarrándole las manos. «Por favor, perdóname». «¿Así que estuvo aquí después de todo?» «Sí», admitió Valeria sin levantar la vista. «Pero yo no le pedí que viniera. Ha venido sola. Ni siquiera hablé con ella». «¿Cómo entró en casa?» «Trepó por la valla. Me habló a través de la ventana». «¿Qué te dijo?» «Se ofreció a dejarte, pero le dije que no quería, que era feliz en casa contigo». Emiliano miró a su mujer arrodillada frente a él. «¿Dices la verdad?» «Sí»,
Valeria levantó hacia él sus ojos llenos de lágrimas. No quiero ir a ninguna parte, quiero estar contigo. Siento no habértelo dicho enseguida, tenía miedo de que te enfadaras. Ya estaba bastante enfadado, dijo Emiliano. Pero está bien que le hayas dicho la verdad a la policía. Emiliano. Valeria le agarró la mano. No volveré a mentirte. Te lo prometo. Seré la esposa más obediente, pero no me pegues, por favor. Emiliano la miró largo rato. Luego la ayudó a levantarse de las rodillas. Está bien, dijo. Te perdono, pero solo con una condición. ¿Con qué condición?, preguntó Valeria esperanzada. Harás todo lo que te diga, sin preguntas, sin objeciones, obediencia total. Si alguna vez desobedeces, no seré tan amable. Te lo prometo, dijo Valeria rápidamente. Haré todo lo que me digas. Entonces ve a prepararte para ir a la cama. Mañana vamos a tener un día muy ajetreado. Valeria asintió y se fue al dormitorio. Solo allí, por fin sola, se dio cuenta de que acababa de firmar su propio veredicto. Había aceptado la sumisión total, había renunciado a los últimos vestigios de libertad, pero no tenía otra opción. Estaba demasiado asustada para luchar. Después de la visita de la policía, la vida de Valeria se volvió aún más reglamentada. Emiliano le había preparado un horario detallado para cada día. A qué hora levantarse, qué cocinar para desayunar, en qué orden limpiar las habitaciones, cuándo y qué lavar. Controlaba todos los detalles. Cómo se doblaban las toallas, en qué ángulo se colocaban las zapatillas, en qué dirección se giraban los mandos de la cocina. Valeria hizo lo que pudo. Se levantaba a las 6:30 para tener listo el desayuno a las 7. Planchaba las camisas como Emiliano le había enseñado. Primero el cuello, luego los puños y después la espalda. Ordenaba la vajilla en el armario estrictamente por tamaños, de grande a pequeño. Todas las noches informaba de su trabajo, como una colegiala a una profesora estricta. Emiliano estaba encantado. La alababa por su obediencia, a veces incluso le acariciaba la cabeza como a un buen perro. Decía que por fin se estaba convirtiendo en una verdadera esposa, que estaba orgulloso de sus éxitos. Y Valeria intentaba alegrarse con estas migajas de aprobación, convencida de que era lo mejor para todos. Pero algo estaba cambiando en su interior. Al principio no se daba cuenta, estaba demasiado ocupada cumpliendo un sinfín de instrucciones, pero poco a poco una extraña sensación empezó a crecer en su pecho. No era tristeza ni miedo, era otra cosa, algo caliente y pesado que se convertía en un bulto cada vez que Emiliano le daba otra instrucción. Era rabia. Valeria no reconoció inmediatamente el sentimiento. Nunca había sido una persona colérica, nunca se le había dado bien odiar. Pero ahora, mientras fregaba los platos o tendía la ropa, se sorprendía a sí misma pensando en cómo le gustaría estrellar un plato contra la pared o romper en pedacitos la camisa favorita de Emiliano. La rabia era especialmente intensa por las tardes, cuando Emiliano hablaba de trabajo, de cómo había tomado una decisión importante, de cómo había hecho un buen negocio, de cómo le respetaban sus subordinados. Hablaba de su vida, brillante, llena de acontecimientos, logros, comunicación con la gente. ¿Y ella? Ella no tenía vida, solo una casa, limpieza y miedo a hacer algo mal. Tras 2 semanas así, Valeria se dio cuenta de que se estaba volviendo loca. Hablaba con las sartenes, se disculpaba con los muebles y los golpeaba accidentalmente, contaba los pasos de la cocina al salón. Por la noche se quedaba despierta, escuchando la respiración de su marido que dormía a su lado y deseando desaparecer. Y entonces decidió escaparse. Ocurrió el jueves, a las 2:30 de la tarde. Emiliano estaba en el trabajo, la casa limpia, el almuerzo preparado. Valeria se sentó en la cocina y miró por la ventana hacia la calle donde vivía la gente normal, y de repente se dio cuenta de que no podía seguir. No podía pasar otro día en esta casa. Sabía que todas las puertas y ventanas estaban cerradas excepto una, la ventana trasera que daba al jardín,
Emiliano la había abierto por la mañana para ventilar la habitación, pero se había olvidado de cerrarla. Lo único que quedaba era la verja, pero la verja se podía saltar. Rosario y Federico sí podían. Valeria se vistió, cogió el bolso y salió al jardín por la ventana. La valla era efectivamente alta, pero había un viejo árbol cerca. Nunca había sido ágil, pero la desesperación le dio fuerzas. Aferrándose a las ramas, llegó a lo alto de la valla y saltó al patio del vecino. Afortunadamente, los vecinos no estaban en casa. Valeria cruzó rápidamente su propiedad y salió al exterior. Por primera vez en 3 semanas, estaba al aire libre. Al principio se limitó a caminar sin pensar en la dirección. Respirar el aire fresco, escuchar los sonidos de la ciudad, mirar a la gente. ¿Cómo lo echaba de menos? La simple sensación de poder ir a donde quisiera, cuando quisiera. El autobús la llevó al centro de la ciudad. Valeria se bajó y deambuló un rato por las calles conocidas. Entonces se dio cuenta de a dónde se dirigía: a la escuela, a sus hijos, a sus compañeros, a la vida que le habían arrebatado. La escuela la recibió con el ruido habitual. Los niños corrían por los pasillos a la hora del recreo. Los profesores estaban en las puertas de las aulas, vigilando el orden. Valeria caminaba lentamente por el pasillo y cada paso resonaba con dolor en su corazón. Aquí estaba su verdadera vida. Aquí la necesitaban, aquí la valoraban. Cerca de su antigua aula se detuvo. A través de la ventana pudo ver a la nueva profesora explicando algo a los niños en la pizarra. Una chica joven que impartía la lección con entusiasmo. Valeria reconoció varias caras. Matías estaba sentado en el primer pupitre y escuchaba atentamente. Lucía extendía la mano, como siempre dispuesta a responder. «Te echan de menos», se oyó detrás de ella. Valeria se dio la vuelta. El director Campos estaba a su lado. «Señor director», dijo confusa. «Es que quería ver...» «Los niños no paran de preguntar cuándo volverá», continuó en voz baja. «Sobre todo Matías. Dice que el nuevo profesor no explica las cosas con tanta claridad». Valeria sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Ya no trabajo aquí». «Es solo temporal», dijo el director. «Valeria, ¿qué te pasa? No pareces... no muy bien. Realmente no tenía buen aspecto. Había adelgazado en las últimas semanas. Tenía ojeras, el pelo desteñido». «Problemas familiares», dijo en voz baja. «Ya veo». El director Campos era un hombre prudente. No preguntó detalles. «Sabes, Valeria, tu sitio aquí te está esperando. Cuando decidas volver, solo tienes que decirlo. Encontraremos la manera». «¿La encontraremos?» Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Claro que sí. Los buenos profesores no se salen de su camino. Y tú eres uno de los mejores profesores que conozco». En ese momento Rosario salió del aula. Cuando vio a Valeria, primero se alegró, luego se preocupó. «Valeria, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has entrado?» «Me escapé», dijo Valeria con sencillez. Rosario abrazó a su amiga y Valeria por fin lloró. Todas las lágrimas que había acumulado durante semanas salieron a borbotones. Lloró de alivio, de dolor, de rabia, de desesperación. «Calla, calla», la tranquilizó Rosario. «No pasa nada. Estás aquí, estás a salvo». «No puedo seguir», sollozó Valeria. «Rosario, me estoy volviendo loca. Me ha convertido en una mascota». «Entonces no vuelvas. Quédate aquí. Ya se nos ocurrirá algo». «No», se apartó Valeria. «Tengo que volver. Si se entera de que no estoy en casa, ¿qué hará? ¿Matarte?» Rosario cogió a su amiga por los hombros. «Valeria, mírate. Ya estás casi muerta». «Necesito tiempo», dijo Valeria. «Tengo que pensar, trazar un plan». «¿Qué plan?» «Llevas 3 semanas pensando». No estaba preparada. Y ahora... Valeria se secó las lágrimas. «Ahora me doy cuenta de que tengo que hacer algo. No puedo vivir así toda la vida.
El director Campos había permanecido en silencio todo este tiempo, pero ahora intervino. Valeria, si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo. Conozco a gente en los servicios sociales. Ayudan a mujeres en situaciones difíciles. Gracias, asintió Valeria. Pensaré en lo que me has dicho. Y recuerda que tu plaza aquí siempre está abierta. Cuando estés lista para volver a la enseñanza, te estaremos esperando. Estas palabras dieron fuerzas a Valeria. Se dio cuenta de que tenía futuro. Hay un lugar donde la valoran y la quieren. Solo tenía que encontrar la manera de llegar hasta allí. Volvió a casa con nuevos pensamientos. La rabia interior no había desaparecido, pero ahora se había unido a la determinación. No pasaría el resto de su vida escondida entre cuatro paredes. Encontraría la forma de escapar. Volver a saltar la valla le resultó más difícil, pero lo consiguió. Entró 1 hora antes de que Emiliano regresara. Tuvo tiempo de ordenar, de asegurarse de que todo estaba en su sitio. Emiliano llegó a la hora habitual y no notó nada sospechoso. Valeria le recibió como de costumbre, le dio de cenar, escuchó el relato de la jornada laboral. Pero algo había cambiado en su interior. Ya no se sentía como un animal acorralado, se sentía como un ser humano preparándose para la batalla. Al día siguiente, cuando Emiliano se fue a trabajar, Valeria hizo lo que había estado pensando toda la noche. Recordó de memoria el número de su madre. Dolores Vega vivía en Córdoba, a 3 horas en coche de Mendoza. Rara vez hablaban. A Emiliano no le gustaba que su mujer mantuviera contacto con parientes. Decía que una mujer casada debía pertenecer a la familia de su marido. «¿Hola?», se oyó una voz familiar. «Mamá, soy yo», dijo Valeria en voz baja. «¿Valeria? Hija, ¿cómo estás? No llamas muy a menudo». «Mamá, necesito hablar contigo». Valeria miró a su alrededor comprobando que no había nadie. «¿Recuerdas lo que dijiste antes de mi boda? ¿Sobre Emiliano?». Dolores guardó silencio un momento. En efecto, había advertido a su hija que Emiliano parecía demasiado mandón, pero Valeria estaba enamorada y no quiso escuchar. «Lo recuerdo», respondió su madre con cautela. «¿Qué pasó? Tenías razón». Valeria apenas podía contener las lágrimas. «Mamá, él me pega y me encierra en casa. Ya no puedo vivir así». «Dios mío, hija mía». Dolores estaba conmocionada. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». «Mucho tiempo. Y ahora se está poniendo muy mal». «Mamá, quiero dejarlo. ¿Puedo ir a tu casa?». «Sí, claro. Ahora mismo. Deja todo y ven». «Ahora no puedo. No me deja salir. Pero pensaré en algo». «Valeria, escúchame con atención. Tengo algo de dinero. La pensión de mi difunto padre más lo que he ahorrado. Es suficiente para que te recuperes. Consigue un trabajo, un piso». «Mamá», Valeria lloró de alivio. «No llores, hija. Todo se arreglará. Lo principal es encontrar una salida, y yo me reuniré contigo y te ayudaré. Haré todo lo que pueda. Mamá, te he echado mucho de menos. Yo también te extrañé. Valerie, cuídate. Y recuerda, pase lo que pase, tienes un hogar al que volver». Valeria colgó el teléfono y se quedó sentada largo rato, reflexionando sobre la conversación. Tenía apoyo. Tenía un lugar al que acudir. Ahora solo necesitaba encontrar el momento adecuado. Por la tarde, Emiliano estaba especialmente contento. Las farmacias iban bien. Las negociaciones con la familia Aguirre progresaban adecuadamente. «Tengo una gran noticia», dijo durante la cena. «El sábado iremos a un restaurante, una cena de negocios con Aguirre y algunos socios más». «Es estupendo», contestó Valeria intentando parecer interesada. «Habrá gente muy importante. Roberto Aguirre, su mujer Elena, su hijo Damián y su mujer. Quizá alguien más del mundo de los negocios». Emiliano miró a su mujer con atención. «Este puede ser un punto de inflexión en mi carrera». «Entiendo», asintió Valeria. «Por eso tienes que estar impecable. Mañana irás a la peluquería, te harás la manicura.
Llevarás el vestido azul, el que te compré el año pasado. Lo llevaré, y te portarás bien, sin preguntas estúpidas, sin comentarios inapropiados. Estás allí por belleza, ¿de acuerdo? Entendido, aceptó Valeria. Bien. Emiliano sonrió. Estoy orgulloso de ti. Has cambiado mucho en las últimas semanas. Te has convertido en una esposa de verdad. Valeria asintió, pero por dentro su rabia se encendió con renovado vigor. ¿Una esposa de verdad? ¿Una muñeca sin palabras a la que vestir y presumir ante los invitados? ¿Una sierva sumisa que debe disfrutar de migajas de aprobación? Emiliano, dijo con cautela, habrá mucha gente en el restaurante. Por supuesto, es un establecimiento prestigioso. Todas las familias influyentes de la ciudad van allí. Ya veo, repitió Valeria. Ya estaba empezando a formular un plan. Un restaurante lleno de gente, testigos. Quizá fuera su oportunidad, la única oportunidad de mostrar a todos quién era realmente Emiliano. Esa noche, Valeria no pudo dormir durante mucho tiempo. La rabia interior se estaba convirtiendo en fría determinación. Ya no era la mujer asustada que estaba dispuesta a soportarlo todo por una imaginaria tranquilidad. Era una persona dispuesta a luchar por su libertad. Y esa lucha comenzaría el sábado. El sábado empezó como siempre. Emiliano se despertó de buen humor, zumbando en la ducha. Esta noche era importante para su carrera y se estaba preparando cuidadosamente para su reunión con la familia Aguirre. Valeria le sirvió el desayuno en silencio, le planchó el traje y preparó todo lo que necesitaba. A las 3 de la tarde, Emiliano la llevó a la peluquería. Valeria se sentó en la silla, miró su reflejo en el espejo y pensó que aquella podría ser la última vez que hiciera algo a sus órdenes. El maestro la había peinado con elegancia, haciéndole un recogido alto que dejaba al descubierto su cuello. Muy guapa, aprobó Emiliano cuando llegaron a casa. Esta noche parecerás una verdadera dama. Valeria asintió sin decir palabra. La misma rabia que había estado acumulando durante semanas estaba hirviendo a fuego lento en su interior. Pero ahora había algo más, una fría determinación. A las 7 de la tarde estaban listos. Valeria llevaba el vestido azul que había elegido Emiliano, elegante pero modesto, que realzaba su condición de esposa de un hombre de negocios de éxito. Emiliano llevaba un caro traje oscuro, con aspecto seguro y dominante. El restaurante La Parilla estaba situado en el centro de Mendoza y se consideraba uno de los establecimientos más prestigiosos de la ciudad. Aquí se reunían personas influyentes. Aquí celebraban acontecimientos importantes las familias ricas. Emiliano pidió una sala aparte para su empresa. La familia Aguirre ya les esperaba en una gran mesa redonda. Roberto Aguirre era un hombre de unos 50 años, de bigotes grises y mirada imponente. Su mujer, Elena, era una dama elegante con vestidos caros y diamantes. Su hijo Damián, más o menos de la misma edad que Emiliano, venía con su joven y bella esposa Patricia. Junto a ellos, en la mesa, había otros 2 hombres, socios. «Emiliano», exclamó alegremente Roberto, levantándose para recibirlo. «¿Cómo estás, amigo?» «Bien, Roberto». Emiliano le estrechó la mano. «Permíteme que te presente a mi mujer, Valeria». «Mucho gusto», dijo Elena mientras miraba a Valeria. «Emiliano me ha hablado de ti». Valeria saludó cortésmente a todos, se sentó junto a su marido y se preparó para una larga velada. Emiliano se incorporó enseguida a la conversación de negocios, hablando de planes de cooperación, beneficios, perspectivas de desarrollo. «Nuestros equipos aumentarán la facturación de cada farmacia entre un 30 y un 40%, dijo Damián. «Son datos contrastados». «Suena impresionante», replicó Emiliano. «¿Y cuál será nuestra inversión?» Valeria escuchaba la conversación con desgana. Estudió las caras de los comensales, pensando que pronto verían al verdadero Emiliano, no el empresario de éxito que aparentaba ser en sociedad, sino el tirano que mantiene atemorizada a su mujer. El camarero trajo los primeros platos,
Una ensalada ligera, sopa y pan. Emiliano observó atentamente a Valeria mientras comía. Ella sintió su mirada, pero trató de ignorarla. «Valeria, querida», dijo Elena, «¿a qué te dedicas? ¿Trabajas?» «Antes era profesora», respondió Valeria, «pero dejé el trabajo hace poco». «Así es», asintió Roberto con aprobación. «El lugar de una mujer está con su marido. La familia es más importante que la carrera». Emiliano sonrió satisfecho. «Valeria se dedica ahora por entero a su hogar», dijo. «Creo que las mujeres modernas están demasiado ocupadas con el trabajo y se olvidan de las cosas más importantes». «Tienes razón», dijo Elena. «Yo tampoco trabajé nunca. Crié a mis hijos y mantuve a mi marido». Valeria se quedó callada, apretando los labios. Aquella conversación le repugnaba, pero la aguantó, esperando el momento oportuno. Llegaron los platos principales. Excelente carne a la parrilla, patatas asadas, verduras. Valeria tenía hambre. Apenas comía en casa, demasiado nerviosa. Cogió un trozo de carne y se lo comió. Luego cogió un segundo trozo. «Valeria», dijo Emiliano bruscamente. Todos los comensales se giraron para mirarlos. Valeria se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. «Es indecoroso tomar 2 veces el mismo plato en público», dijo Emiliano en voz alta. «¿No te lo había enseñado yo?» Se hizo el silencio en la mesa. Los comensales se miraron unos a otros, sin saber cómo reaccionar ante semejante humillación pública. «Emiliano», dijo Valeria en voz baja, «solo tengo hambre. Eso no es excusa». Le arrebató el tenedor de la mano y la golpeó con fuerza en el brazo. «Pórtate bien». Las púas metálicas se clavaron dolorosamente en su piel. Unos puntos rojos aparecieron en su brazo. Valeria los miró y luego miró a su marido, y algo se rompió en su interior. Todas las semanas de humillación, miedo e impotencia se convirtieron de repente en rabia ciega. La abrumó tanto que ya no pudo guardar silencio. «Imbécil engreído», dijo claramente y en voz alta. Emiliano palideció. Los invitados desviaron la mirada. Nadie esperaba oír algo así de una mujer tranquila y sumisa. «¿Qué has dicho?», siseó Emiliano. «He dicho que eres un imbécil», repitió Valeria levantándose de la mesa. «Un burro engreído y cruel». Emiliano también se levantó de un salto y le cruzó la cara de un manotazo. La bofetada fue tan fuerte que Valeria se tambaleó. Alguien en la mesa jadeó. Y fue entonces cuando todo estalló en Valeria. Toda la rabia acumulada, todas las emociones reprimidas, todo el miedo y la desesperación de los últimos meses se convirtieron en una fuerza imparable. Cogió una botella de vino tinto de la mesa y sin pensarlo se la rompió en la cabeza a Emiliano. El cristal se hizo añicos con un crujido. El vino se mezcló con la sangre y corrió por la cara de su marido. Emiliano se balanceó y cayó al suelo. «No vuelvas a levantarme la mano», gritó Valeria de pie junto a él. «¡Jamás! ¿Me oyes, zorra?». Emiliano yacía en el suelo sujetándose la cabeza de la que rezumaba sangre. Intentó decir algo, pero Valeria no le escuchó. La rabia la inundaba por completo. Era incapaz de detenerse. Valeria cogió una silla y la levantó por encima de su cabeza. Todos en el restaurante se congelaron, e hizo caer la silla con fuerza sobre su marido tumbado. «¡Nunca!», gritó, golpe tras golpe. «¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡No te atrevas! ¡Tócame! ¡Tócame!». La silla se rompió en sus manos, pero siguió golpeando. En la espalda, en las piernas, en los brazos con los que Emiliano intentaba defenderse. Años de humillación se derramaban en cada golpe, cada bofetada, cada insulto, cada día de encierro, todo se transformaba en rabia ciega y primaria. «Valeria, para», gritó Roberto Aguirre, intentando acercarse a ella. «No te acerques», gritó ella, agitando una silla rota. «No te atrevas». Había tanta rabia en su voz que Roberto se detuvo. Valeria se volvió de nuevo hacia su marido.
Creías que podías pegarme, gritó mientras seguía golpeando. ¿Creías que lo aguantaría toda mi vida? ¡Error! Emiliano gemía en el suelo, intentando defenderse. La herida de la cabeza le manaba sangre y tenía la cara enrojecida, pero Valeria no sintió compasión, solo rabia, pura rabia liberadora. «No soy tu perro». Cada palabra iba acompañada de un golpe. «No soy tu juguete, no soy tu esclavo, soy un ser humano, ¿entiendes?» Finalmente, los camareros y los guardias del restaurante pudieron alcanzarla. Agarraron a Valeria por los brazos y la apartaron de su marido. Ella seguía gritando, intentando liberarse. «Soltadme, se lo merecía, me pegaba todos los días». «Cálmese, señora», dijo el guardia. «Se acabó». «¿Se acabó?» Valeria se rió histéricamente. «No, acaba de empezar. Emiliano estaba tendido en el suelo, gimiendo. Alguien de los invitados llamó a una ambulancia. Roberto Aguirre se quedó estupefacto, mirando el desastre ensangrentado que hasta hacía unos minutos había sido una cena de negocios. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó cuando Valeria se hubo calmado un poco. «Algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo», respondió ella, respirando con dificultad. «Este hombre lleva meses pegándome. Me ha tenido encerrada, me ha humillado, ha hecho de mi vida un infierno. ¿Qué me está diciendo?». Elena Aguirre se quedó de piedra. «La verdad». Valeria miró a todos los presentes. «¿Habéis visto cómo me ha pegado? No es la primera vez. En casa me pega siempre, por cualquier cosa». «No puede ser», susurró Damián. Emiliano parecía un hombre decente. «En casa muestra su verdadera cara», dijo Valeria. «No puedo soportarlo más. Prefiero matarlo a vivir con miedo». Llegó una ambulancia. Los médicos examinaron a Emiliano, detuvieron la hemorragia y le vendaron la cabeza. Estaba consciente, pero no tenía buen aspecto. Varios golpes fuertes habían dejado sus marcas. «Hay que hospitalizarlo», dijo el médico. «Posible conmoción cerebral». Cargaron a Emiliano en una camilla y lo llevaron al hospital. Valeria miró tras la ambulancia con una sensación de profunda satisfacción. Por fin tenía lo que se merecía. Roberto Aguirre se acercó a ella. «Señora Valeria», dijo con gravedad, «si lo que me ha contado es cierto, no quiero saber nada de su marido». «Es cierto», contestó Valeria cansada. «Cada palabra». «Entonces no habrá cooperación. Yo no trabajo con gente que pega a las mujeres». Elena Aguirre también se acercó a Valeria. «Querida, si necesitas ayuda», empezó. «Gracias». Valeria negó con la cabeza. «Pero puedo arreglármela sola. Tengo un plan». Pidió un taxi y se fue a casa. La casa la recibió en silencio. Valeria se dirigió al dormitorio y sacó la maleta. Empezó a ordenar sus cosas, algo de ropa, documentos que pudo encontrar, algunas fotos. Cuando tuvo la maleta hecha, recorrió la casa por última vez. 7 años había vivido aquí. 7 años intentando ser una buena esposa. Pero buena no era suficiente. Emiliano quería una esclava sin quejas y ella era una persona viva. En la mesa de la cocina dejó una nota. «Emiliano, me voy. No intentes encontrarme. Si lo intentas, le contaré a todo el pueblo cómo me pegaste. Valeria». Luego cogió su maleta y salió de casa. Un taxi la esperaba en la calle. «A la estación de autobuses», le dijo al conductor. «¿Hasta dónde vas?», preguntó él, fijándose en la maleta. «A Córdoba, a ver a mi madre». «Ya veo». El conductor no le pidió más detalles. En la estación de autobuses, Valeria compró un billete para el autobús nocturno. Faltaban 2 horas para la salida. Se sentó en la sala de espera con la maleta en el regazo y pensó en lo que le esperaba. Por primera vez en muchos meses, se sentía libre. Sí, sería difícil. Tendría que encontrar un trabajo, un lugar donde vivir, construir una nueva vida. Pero lo superaría. Es más fuerte de lo que pensaba. Las marcas del tenedor aún le dolían en la mano. Valeria miró los puntos rojos y sonrió.
Eran las marcas de su última humillación y su primera victoria. El autobús se detuvo para subir. Valeria se levantó, cogió su maleta y se dirigió a la salida. Le esperaba una nueva vida en Córdoba, una vida en la que tomaría sus propias decisiones, donde nadie la pegaría por comer un trozo de carne de más, una vida de libertad.